Queridos hermanos de la Cumbre y los Cocos, estamos ya en el cuarto domingo de Pascua. Este domingo es el llamado del Buen Pastor, porque en el Evangelio Jesús se presenta como tal. Entonces dispongamos nuestro corazón para escuchar el texto del Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Bien, acabamos de escuchar entonces cómo Jesús se presentaba como el buen pastor. Y lo que primero dice en el Evangelio, que el buen pastor es aquel que entrega su vida por las ovejas, ¿no? Es decir, el que está dispuesto a protegerlas con su propia vida. Pero también, fíjense lo que decía ahí el Evangelio, que el pastor es aquel que conoce a sus ovejas. Según el lenguaje bíblico, conocer no es solamente un conocimiento intelectual, sino va mucho más profundo. Es haber establecido con la persona una relación de amor, una relación personal, íntima, ¿no? Por eso ahí Jesús en el Evangelio decía: conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, ¿no? En el lenguaje bíblico el conocer es mucho más profundo, abarca no solamente la inteligencia, sino también el corazón. Y estas características que hemos visto ahí en el Evangelio hacen que Jesús se presente como el pastor modelo, el pastor ideal. Y lo pone en contraste con lo que podríamos así llamar con el antipastor, ¿no? Es aquel que deja a las ovejas libradas a su suerte, que el lobo las despedace, las disperse o las mate, ¿no? En cambio, el buen pastor será aquel que ofrece su vida para que el rebaño se mantenga unido. Y a continuación, Jesús nos muestra el horizonte de su comunidad. No se restringe solamente a los miembros del pueblo de Israel, sino que es abarcativo, abarca a todas las personas provenientes de cualquier raza, lengua, pueblo, nación. Todos absolutamente están llamados a participar de este rebaño, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor no puede ser restrictivo. El Señor es el Señor de todos. Dios es el Dios de todos. Por lo tanto, su amor abarca a todas sus criaturas, no solamente a algunas sí y a otras no. Y Jesús, indudablemente, siguiendo la pedagogía de su Padre Dios, también procede de la misma manera y también nos dice: bueno, mi rebaño está constituido por todo tipo de personas, sin ningún tipo de distinciones. Por lo tanto, entonces, diríamos que Jesús siempre es el pastor de ese pueblo, pero acompañado de un modo especial por el Espíritu Santo, ¿no? Que es el que crea los lazos de comunión, de unión entre las personas. Entonces, Cristo es el único y verdadero pastor de la iglesia, pero sin embargo, Él en el Evangelio ha querido también incorporar a este ministerio, a esta tarea de pastor, a otras personas. No lo hizo Él solo, sino que sumó
a otras personas. Entonces tenemos el grupo de los apóstoles, de los que vinieron después, los que pasaron más adelante, y así a lo largo de estos 20 siglos el Señor ha ido llamando, convocando a distintas personas a que ejerzan también en la iglesia la función de pastores, ¿no? Entonces tenemos al Santo Padre, a los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, los padres de familia, los bautizados en general, todos estamos llamados a ser transmisores del mensaje de Jesús. Todos somos educadores en la fe. Todos de alguna manera tenemos que intentar transmitir este amor de Dios hacia los hombres, este buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿no? Entonces hoy es el día de oración por las vocaciones. El Señor le decía a sus discípulos: rueguen al dueño de los sembrados que envíe más trabajadores para que su cosecha, porque la mies es abundante y los trabajadores son pocos, ¿no? Bien, entonces en este día pedimos especialmente al Señor que envíe más trabajadores para su cosecha. Sin la oración, el acompañamiento y el discernimiento de la comunidad cristiana, difícilmente habrá quienes verdaderamente quieran entregar su vida al Señor para ser pastores de su pueblo. Hoy la iglesia más que nunca necesita estos pastores, necesita estas personas que, impulsados por el Espíritu y siguiendo el ejemplo del buen pastor, abran sus oídos y su corazón al llamado del Señor a fin de ser guías generosos, entregados de una humanidad que en estos momentos está sufriente y extraviada, ¿no? Y rezamos también especialmente por el conflicto que tenemos en Siria, ¿no? Estas muertes inocentes de muchísimas personas que seguramente se preguntarán por qué nosotros tenemos que sufrir todo esto, ¿no? Para que el Señor entonces ponga su mano y nos consiga la paz para este pueblo tan sufrido. Les doy la bendición. Que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una buena semana y que el Señor nos traiga su paz y su amor.